Bueno, dentro de las aplicaciones de simulación, tenemos este ejercicio que es la simulación de las operaciones de descarga durante un turno. Aquí vamos a utilizar un equipo de 3 personas. Los datos que tenemos son los siguientes. La hora de inicio va a empezar a las 11 de la noche. El horario de descanso va a ser a las 3 de la mañana. El tiempo de descanso va a ser 30 minutos. El salario normal va a ser de 25 pesos. El salario extra va a ser de 37.50. La operación del almacén va a tener un costo de 500 pesos por hora. La espera del camión va a ser de 100 pesos la hora. Y como dijimos, que es un equipo de 3 personas para la descarga. Y tenemos un turno de 8 horas. Bueno, aquí tenemos que iniciamos a las 11 de la noche. Tenemos un turno de 8 horas. Si empezamos a las 11 y tenemos 8 horas, terminamos a las 7 de la mañana. Pero hay que tomar en cuenta el descanso, que es de 30 minutos, que es intermedio dentro del turno que tenemos. Por lo que el turno va a terminar a las 7:30 de la mañana. Bueno, todo lo que se trabaje después de las 7:30 va a ser considerado como tiempo extra y va a tener este precio de 37.50. Lo anterior va a ser de 25 pesos. Se va a estar trabajando, se va a estar descargando, los camiones van a estar llegando, pero si algún camión llega exactamente a la hora que se termina el turno, ya no es atendido. Es atendido en cualquier momento antes de que se termine el turno. Inclusive puede llegar a las 7:29 y es atendido. Pero si llega a las 7:30 o después, ya no es atendido porque ya se terminó el turno. Vamos a tener varios equipos de personas y vamos a utilizar diferentes tablas. En este caso, para el equipo de 3 personas se va a utilizar la tabla 5.15. 5.15, que es la que tenemos aquí. Método de la transformada inversa para simular el tiempo de servicio equipo de 3 personas. Este es el que vamos a utilizar para este ejercicio. Y esta tabla se va a utilizar en todos los ejercicios. Método de transformada inversa para simular el tiempo entre llegadas. ¿Sí? Con esta tablita vamos a determinar cuánto tiempo está tardando cada camión en llegar. Si nosotros necesitáramos utilizar un equipo de 4 personas, entonces tendríamos que utilizar la siguiente tablita. La 5.16 dice método de la transformada inversa para simular el tiempo de servicio equipo 4 personas. Que si vamos a utilizar un equipo de 5 personas, vamos a utilizar esa tablita, la 5.17. Método de transformada inversa para simular el tiempo de servicio para 5 personas, un equipo de 5 personas. Pero si el equipo es de 6 personas, tendríamos que utilizar esta tablita. Método de transformada inversa para simular el tiempo de servicio equipo 6 personas, que es la tablita 5.18. Bueno, cada tablita viene para cada equipo de personas. Y como dijimos, en este ejemplo vamos a utilizar la tablita número 5.5 y en todas se va a utilizar la 5.14 para determinar el tiempo que va a llegar cada camión a ser descargado. Bueno, aquí tenemos lo que es el encabezado del ejercicio, los datos, y tenemos primeramente el número aleatorio que nos va a determinar cuánto tiempo tarda en llegar el siguiente camión a ser atendido. Aquí tenemos el tiempo entre llegadas, aquí tenemos el tiempo de llegada, aquí tenemos la iniciación del servicio, aquí tenemos un número aleatorio que nos va a determinar cuánto tiempo tarda en ser descargado el camión. Y aquí vamos a poner el tiempo de servicio.
que encontramos dentro de esa tablita. Después vamos a tener la terminación del servicio, vamos a tener el ocio del personal y vamos a tener el tiempo de espera del camión. Bueno, primeramente empezamos con, al iniciar, estos dos espacios o casilleros van a estar vacíos. Y aquí el tiempo de llegada, vamos a ponerle la hora en la cual es el inicio de la hora de inicio, que son las 11 de la noche. Y vamos a iniciar el servicio a esa misma hora, a las 11 de la noche. Y bueno, aquí tenemos el primer número aleatorio, que es el punto 83761, el cual va a determinar cuánto tiempo está tardando en ser atendido el camión o ser descargado. Este lo vamos a checar en la tablita 5.15 y ahí nos va a decir el tiempo que va a tardar en ser descargado. Punto 8376, lo checamos aquí, punto 8366, y vemos que está entre el rango entre punto 82 y punto 90, o sea que va a tardar 50 minutos. ¿Sí? Y aquí es donde ponemos el tiempo de servicio 50 minutos. Ahora decimos, si el camión empezó a ser descargado a las 11 de la noche y tardó 50 minutos, entonces está terminando de ser atendido a las 11:50. No hay uso del personal, no hay tiempo de espera al camión. Pasamos al siguiente. Y vamos a recorrer un poquito para arriba para ver los demás datos. Y descubrimos el siguiente valor. Aquí tenemos el número aleatorio punto 48355. Este dijimos que lo vamos a buscar en la tablita 514, el cual va a determinar cuánto tiempo está tardando en llegar el camión. Punto 4835. Lo buscamos en esta tablita. Punto 4835, punto 48 está entre punto 47 y punto 67. O sea que va a tardar 40 minutos. Que son los que tenemos aquí. Y entonces decimos, si el anterior camión llegó a las 11 y este está tardando 40 minutos, quiere decir que este camión está llegando a las 11:40. ¿A qué hora va a ser atendido el camión? A las 11:40 o a las 11:50. Vamos a buscar el valor más grande. Y el valor más grande es 11:50. ¿Por qué el más grande? Porque este camión llegó a las 11:40, pero este no había sido todavía terminado de ser atendido. Entonces se termina de ser atendido y entonces sí, ya continuamos. Ahora, con este número, punto 14387, vamos a determinar cuánto tiempo tarda en ser atendido o descargado este camión. Y este número lo checamos en la tablita 515, punto 1438, punto 1438, y vemos en la tablita punto 1438 que está entre el rango de punto 05 y punto 15. Entonces quiere decir que va a tardar 25 minutos. Que son los que tenemos aquí. Entonces decimos, si este camión empezó a ser atendido o descargado a las 11:50 y tardó 25 minutos, eso quiere decir que va a terminar de ser atendido o descargado el camión a las 12:15. ¿Hay ocio del personal? No hay ocio del personal, porque inmediatamente que terminaron de descargar este camión a las 11:50, empiezan a descargar el siguiente camión, ¿sí? No hay tiempo que perder, por lo tanto, no hay ocio del personal. ¿Hay tiempo de espera el camión? Sí hay tiempo de espera, ya que
el camión llegó a las 11:40 y fue atendido hasta las 11:50. O sea, de que 11:40 a 11:50 tenemos una diferencia de 10 minutos. Pasamos al siguiente, en el cual tenemos el número aleatorio .98977. Este lo checamos en la tablita 514 y que es el número .98. .98 está entre .97 y la unidad y nos dice que tarda 60 minutos, o sea que tarda una hora. Y aquí lo tenemos, 60 minutos. Ahora decimos, si el camión anterior llegó a las 11:40 y este está tardando 60 minutos en llegar, o sea, está tardando una hora, entonces de 11:40 a una hora son 12:40. ¿A qué hora se ha atendido este camión? ¿A las 12:40 o a las 12:15? ¿Sí? Entonces checamos el valor más grande, entonces es el 12:40. A las 12:40 empieza a ser atendido el siguiente camión. Y vamos a ver con este número aleatorio .51321 cuánto tiempo va a tardar en ser atendido el camión. Este lo checamos en la tablita 515 y determinamos cuánto tiempo va a tardar en ser atendido. .5132 .51 está dentro de este rango. Entonces está entre .35 y .60, va a tardar 35 minutos. Que son los que tenemos aquí. Entonces decimos, si el camión empezó a ser atendido a las 12:40 y tardó 35 minutos en ser atendido, ¿a qué hora termina de descargarse? A las 1:15. Ahora, ¿hay uso de personal? Vemos que sí hay uso de personal, ya que la diferencia entre 12:15 y 12:40 son 25 minutos. ¿Hay tiempo de espera el camión? No hay tiempo de espera el camión, ya que de 12:40 a 12:40 no hay ningún minuto. Pasamos al siguiente. Tenemos el número aleatorio .06533 y este lo checamos en la tablita 514 para determinar cuánto tiempo tarda en llegar el siguiente camión. .065 entra dentro de este rango. ¿Sí? Entre el .02 y el .10, o sea, tarda 25 minutos, que son los que tenemos aquí. Entonces, el camión anterior llegó a las 12:40 y este está tardando en llegar 25 minutos. Quiere decir que este camión llegó a la 1:05. ¿A qué hora se ha atendido el camión? A la 1:05 o a la 1:15. Y vemos el valor más grande, que es la 1:15. Este valor, .72472, nos determina cuánto tiempo tarda en ser atendido este camión. Y este valor lo checamos en la tablita 515. .72 en la tablita 515. .72. Y enseguida tenemos otras cantidades. Entre .72 y .82 son 45 minutos. Que son los que tenemos aquí. Entonces decimos, si a la 1:15 empezó a ser atendido o descargado el camión y tardó 45 minutos, quiere decir que este camión va a dejar de ser atendido o descargado a las 2 de la mañana. Ahora, ¿hay ocio del personal? No hay ocio porque esos valores son los iguales. No hay tiempo. ¿Hay espera el camión? Sí hay espera el camión, porque de 1:05 a 1:15 son 10 minutos. Pasamos al siguiente. Y tenemos un número aleatorio .45128. Este valor, si lo checamos en la tablita 514, nos dice que son 35 minutos que va a tardar en llegar el siguiente camión. Y decimos, si el camión anterior llegó a la 1:05 y este está tardado 35 minutos, entonces quiere decir que este camión está llegando a la 1:40, porque de 1:05 más 35 minutos, 1:40. ¿A qué hora se ha atendido este camión? ¿A la 1:40 o a las 2? El más grande es a las 2. Y bueno, tenemos este número aleatorio,
que es el punto 05466, que lo checamos en la tablita 515, que nos va a determinar el tiempo que tarda en ser atendido este camión. Y vemos que tarda 25 minutos. Por lo que decimos, si este camión empezó a ser atendido a las 2 y tardó 25 minutos, quiere decir que este camión va a dejar de ser atendido o descargado a las 2:25. ¿Hay ocio del personal? No hay ocio del personal, ya que estos valores son los mismos. ¿Hay espera el camión? Sí hay espera el camión, ya que el camión llegó a la 1:40 y fue atendido hasta las 2. ¿Sí? Entonces, los minutos que hay entre 1:40 y 2 son 20 minutos. Pasamos al siguiente, en el cual tenemos el número aleatorio .154886. Y al momento de checarlo en esta tablita del 514, vemos que son 30 minutos que tardó en llegar el siguiente camión. Y decimos si el camión anterior llegó a la 1:40 y este está tardando 30 minutos en llegar, eso quiere decir que este camión llegó a las 2:10. ¿A qué horas va a ser atendido este camión? A las 2:10 o a las 2:25. Y vemos que va a ser atendido a las 2:25. Y aquí tenemos un número aleatorio que es el punto 84609, que nos determina el tiempo que tardó en ser atendido este camión o descargado. Y esto lo checamos en la tablita 515 y nos dice que tarda 50 minutos. Entonces, si este camión empezó a ser atendido o descargado a las 2:25 y tardó 50 minutos, eso quiere decir que el camión deja de ser atendido a las 3:15. Ahora, ¿hay ocio de personal? No hay ocio de personal, porque estos valores son los mismos. ¿Hay espera el camión? Sí hay espera el camión, ya que de 2:10 a 2:25 hay 15 minutos. Pasamos al siguiente. Tenemos el número aleatorio .1924. 1. Este valor lo checamos en la tablita 514 y vemos que este camión va a tardar 30 minutos en llegar. Y decimos, el camión anterior llegó a las 2:10 y este está tardando 30 minutos en llegar. Eso quiere decir que este camión está llegando a las 2:40. ¿A qué horas es atendido el camión? ¿A las 2:40 o a las 3:15? Entonces este camión a ser atendido. Bueno, aquí hay que tomar en cuenta que el descanso era a las 3 de la mañana, entonces aquí ya nos encontramos que ya estamos un poquito rebasando ese tiempo de descanso, pero no pudimos haber parado a las 3. ¿Sí? Tenemos que, la prioridad es terminar de descargar el camión y entonces sí, ya viene el descanso de media hora. Por lo que aquí tenemos de 3:15, media hora después, que son 45 minutos. A esa hora, nuevamente van a ser atendidos los camiones. Por lo que decimos, bueno, para este siguiente camión tenemos el número aleatorio .29735, el cual nos va a decir cuánto tiempo tarda en ser atendido este camión. Entonces este nos dice que tarda en ser atendido 30 minutos. Entonces decimos, si este camión empezó a ser atendido a las 3:45 y tardó 30 minutos, este camión va a dejar de ser atendido a las 4:15. ¿Hay ocio de personal? No hay ocio de personal. De aquí a aquí fueron los 30 minutos. Esos no se consideran ocio del personal. Es el descanso que se les da. ¿Sí? Y nunca el descanso se considera como ocio. Por lo que no tenemos aquí ocio de personal. ¿Hay espera el camión? Sí hay espera el camión porque hay una diferencia entre 2:40 y 3:45. Hay 65 minutos. O sea que 1 hora con 5 minutos. Pasamos al siguiente. Tenemos el número aleatorio .15997. Este número lo checamos en la tablita 514 y nos damos cuenta que este camión tardó en llegar 30 minutos. Y le decimos, si el camión anterior llegó a las 2:40 y este está tardando 30 minutos, ¿a qué hora está llegando este camión? A las 3:10. ¿A qué horas es atendido este camión? A las 3:10 o a las 4:15. Entonces vemos que la cantidad mayor es 4:15.
Luego tenemos el número aleatorio .59076 que nos determina el tiempo que tarda en ser atendido este camión. Este lo checamos en la tablita 515 y nos dice que va a tardar 35 minutos. Entonces, si este camión empezó a ser descargado a las 4:15 y tardó 35 minutos, eso quiere decir que este camión va a dejar de ser atendido o descargado a las 4:50. ¿Hay ocio del personal? No hay ocio del personal. Estas cantidades o estos tiempos son lo mismo. ¿Hay espera el camión? Sí hay espera el camión, porque la diferencia entre 3:10 y 4:15 son 65 minutos. O sea que 1 hora con 5 minutos. Pasamos al siguiente. Tenemos el número aleatorio .67940, que al checarlo en la tablita 514 nos dice que hay 45 minutos que está tardando este camión en llegar. Por lo que decimos, si el anterior camión llegó a las 3:10 y este está tardando 45 minutos, quiere decir que este camión está llegando a las 3:55. ¿A qué horas es atendido este camión? A las 3:55 o a las 4:50. ¿Sí? Cantidad mayor de tiempo es el 4:50. Es a esa hora en la cual va a empezar a ser atendido el camión. Y tenemos el número aleatorio .76355, el cual nos va a determinar el tiempo que va a tardar en ser atendido o descargado este camión. Esta cantidad la checamos en la tablita 515 y nos determina que va a tardar 45 minutos. Entonces decimos, si este camión empezó a ser descargado o atendido a las 4:50 y está tardando 45 minutos, eso quiere decir que este camión va a dejar de ser atendido o descargado a las 5:35. ¿Hay ocio del personal? No hay ocio del personal, ya que esos valores es el mismo tiempo. ¿Hay espera al camión? Sí hay espera al camión, porque la diferencia es de 3:55 a 4:50, hay 55 minutos, casi 1 hora. Pasamos al siguiente. Tenemos el número aleatorio .90872, el cual lo buscamos en la tablita 514 y nos determina que va a tardar este camión en llegar 50 minutos. Por lo que decimos, si el camión anterior llegó a las 3:55 y se está tardando 50 minutos, eso quiere decir que este camión está llegando a las 4:45. ¿A qué hora es atendido este camión? ¿A las 4:45 o a las 5:35? Este camión va a ser atendido a las 5:35. Y checamos con este número aleatorio .29549 cuánto tiempo tarda en ser atendido este camión. Este valor lo checamos en la tablita 515 y nos dice que tarda 30 minutos. Entonces decimos, si este camión empezó a ser atendido a las 5:35 y tardó 30 minutos, eso quiere decir que este camión va a dejar de ser atendido a las 6:05. ¿Hay ocio del personal? No hay ocio del personal, porque ese es el mismo tiempo. ¿Hay espera al camión? Sí hay espera al camión, porque el camión llegó a las 4:45 y empezó a ser atendido a las 5:35. Hay una diferencia de 50 minutos. Pasamos al siguiente, en el cual tenemos el número aleatorio .58997. Este valor lo checamos en la tablita 514 y nos dice que va a tardar en llegar 40 minutos este camión. Y decimos, el camión anterior llegó a las 4:45 y se está tardando 40 minutos. Esto quiere decir que este camión está llegando a las 5:25. ¿A qué horas va a ser atendido este camión? ¿A las 5:25 o a las 6:05? A las 6:05. Y tenemos un número aleatorio .61958, el cual lo checamos en la tablita 515 y nos determina que va a tardar 40 minutos en ser atendido el camión. Entonces decimos, si el camión empezó a ser atendido a las 6:05 y tarda 45 minutos en ser atendido, entonces decimos que el camión va a dejar de ser atendido a las 6:45. ¿Hay ocio del personal? No hay ocio, ya que este es el mismo tiempo. ¿Hay espera el camión? Sí hay espera, ya que hay una diferencia de entre las 5:25 y las 6:05 de 40 minutos.
Vamos a recorrer esto para arriba tantito para alcanzar a ver los demás. Y luego tenemos este número, punto 6869.1. El cual lo checamos en la tablita 5.14 y nos determina que este camión va a tardar 45 minutos en llegar. Y decimos, el camión anterior llegó a las 5.25 y ese está tardando 45 minutos. Quiere decir que este camión está llegando a las 6.10. ¿A qué hora es atendido este camión? A las 6.10 o a las 6.45. Entonces este camión va a ser atendido a las 6.45. Después tenemos un número aleatorio .17267, el cual va a determinar la cantidad de tiempo que va a tardar en ser atendido este camión, y lo checamos en la tablita 5.15 y nos dice que va a tardar 30 minutos en ser atendido. Por lo que decimos que si empezó a ser atendido este camión a las 6.45 y tardó 30 minutos en ser descargado o atendido este camión, quiere decir que va a dejar de ser atendido o descargado a las 7.15. ¿Hay uso de personal? Vemos que este es el mismo tiempo, no hay uso de personal. ¿Hay espera del camión? Sí hay espera del camión, ya que este camión llegó a las 6.10 y fue atendido a las 6.45, por lo que tenemos una espera de 35 minutos. Pasamos al siguiente. Tenemos el número .73488, el cual lo checamos en la tablita 5.14 para determinar el tiempo que tarda en llegar el siguiente camión, y nos dice que tarda en llegar 45 minutos. Y decimos, si el camión anterior llegó a las 6.10 y este está tardando en llegar 45 minutos, quiere decir que este camión llegó a las 6.55. Ahora, ¿a qué hora va a ser atendido este camión? ¿A las 6.55 o a las 7.15? Entonces vemos que va a ser atendido a las 7.15. Y tenemos un número aleatorio .1061, el cual lo checamos en la tablita 5.15 y nos determina que tarda 25 minutos en ser atendido este camión. Por lo que decimos que este camión empezó a ser atendido a las 7.15 y tardó 25 minutos. Entonces podremos decir que este camión deja de ser atendido a las 7.40. Ahora, ¿hay uso del camión? No hay uso del camión porque es el mismo tiempo. ¿Hay espera del camión? Sí hay espera del camión, porque el camión llegó a las 6.55 y fue atendido a las 7.15. O sea, esperó 20 minutos. Bueno, ya por último, lo que vamos a hacer... Bueno, aquí vamos a ver que termina, ya que nuestro tiempo de terminación del turno, que habíamos calculado anteriormente, era a las 7:30. Entonces aquí ya está terminando a las 7:40. Ya me pasé poquito, me pasé 10 minutos. Me pasé un sexto de hora. Bueno, hasta aquí termina el ejercicio. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular, vamos a sumar el tiempo de servicio. Todos estos minutos que tenemos en esta columna los vamos a sumar, por lo que nos dan 465 minutos. Vamos a determinar cuántas horas hay aquí. Entonces lo que vamos a hacer es dividirlo entre 60 y esto me da 7.75. También vamos a hacer exactamente lo mismo con el tiempo de espera del camión. Vamos a sumar todo ese tiempo de minutos que nos da 385 y lo vamos a dividir entre 60 para determinar la cantidad de horas que se calculan en tiempo de espera del camión. Y nos dice que tenemos 6.416, pero lo vamos a redondear con dos cifras, por lo que tenemos 6.42. Bueno, ya nada más solamente nos resta calcular lo siguiente. Los salarios. Bueno, tenemos que el tiempo normal y más el tiempo extra. En el tiempo normal tenemos de que hay un equipo de 3 personas que trabajaron 8 horas y su salario normal es de 25 pesos, por lo que se calculan 600 pesos. Más el tiempo extra. El tiempo extra es pagado a 37.50. Fue un equipo de 3 personas y el tiempo extra que se trabajaron fueron 10 minutos de 60 minutos.
Y simplificándolo tenemos un sexto, quitándole los ceros. Por lo que al calcular estos valores nos da 18.75. Y si sumamos 600 más 18.75, tenemos en salarios 618.75. Ahora calcularemos lo que es la espera, en el cual tenemos la operación del almacén más la espera del camión. Dentro de la operación del almacén tenemos que el precio por hora de la operación del almacén es de 500 pesos. Ahí se trabajaron 7.75 horas. Más, y esta operación nos da 3.875 pesos. Más la espera del camión, que por hora tiene un precio de 100 pesos, pero se trabajaron 6.42 horas, por lo que tenemos 642 pesos. Al momento de sumar 3.875 más 642, tenemos un total de 4.517. Por último, vamos a calcular el costo total entre los salarios más la espera. En los salarios teníamos la cantidad de 618.75 más espera tenemos 4.517, creo que tenemos aquí. Y esta sumatoria nos da un total de 5.135.75. ¿Sí? Entonces aquí estaremos terminando lo que es este ejercicio de descarga de camiones. Bueno, este ejercicio hay que pasarlo y mandarlo como se han mandado todos los demás ejercicios, a la vez que se les va a encargar otro ejercicio. Bueno, por hoy es todo en cuanto a este ejercicio.